Ahí está. Versículo 24, dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Cuántas personas hay ahí? 4. Y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Vean esa restricción. No todos pueden entrar. No todos podían entrar, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Vean esta sumisión delante del Señor, este sometimiento de la nación. Vean de dónde estamos partiendo esto. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, entonces tomó Moisés la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, escucha esto, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué pasó sobre sus pies? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué empezó a pasar? Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué pasa en un día de Shabbat? ¿Qué pasa en estas convocaciones a la santidad? Vean cómo el Señor convocó a 74 personas a acercarse a su santidad. Pero solo ellos, nadie más. Porque uno más que vaya, que dice, muere. Me van siguiendo con esto, ¿cierto? Y luego sigue diciendo, pero ellos vieron al Señor. Dice el versículo número 10, y vieron al Dios de Israel, convocados a su santidad. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿De qué color son los zafiros, saben? Azul. Literalmente sobre sus pies había como si fuera un piso, un suelo que estaba hecho de zafiro. Y dice, versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios. Cuando dice que no extendió su mano, ¿a qué se refiere? Que no los mató, que no los destruyó. A eso es a lo que nos referimos. Eso pasa cuando cada día de reposo. ¿Para quiénes? ¿Para todos? ¿Para todo el pueblo de Israel? ¿Para quiénes? Otra vez me pueden repetir, por favor, abran sus micrófonos para ver si quedó claro. ¿Para quién? Para mí. El Señor te invita a ti a acercarte delante de Él. Oigan, ¿y si eso estuviera pasando y no me estoy dando cuenta? Imagínate que eso esté pasando cada ocasión que es día de reposo y no me estoy dando cuenta. ¿Qué sentirías al saber que eso puede pasar cada día de reposo y no te estás dando cuenta? Ahora les pregunto, ¿eso pasa cada día de reposo, sí o no? Sí pasa porque es una santa convocación. No, es una convocación de su santidad. Eso es lo que pasa cuando el pueblo, específicamente estas personas puntualmente seleccionadas, reciben la santidad que el Señor está impartiendo en ese momento. Y dice el versículo 12, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí, perdón, en el 11 dice, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿A qué les hace recordar esto de y comieron y bebieron? A ver, está bien fácil esto y es hermoso esto. ¿Rodo? ¿Omar? Pues lo mismo que sucedió cuando Jesús con los discípulos comieron y bebieron.
Pero si estamos hablando, no estoy en desacuerdo, completamente de acuerdo, pero ahora más sencillo y más evidente ante nuestra convocatoria. Claudia, ¿A las bodas del Cordero? más sencillo, algo más sencillo, todavía más sencillo, más cercano, más así, más íntimo en la actualidad. Al Shabbat. El ¡Claro! Shabbat. El A la Shabbat. cena de Shabbat. A la cena de Shabbat. ¿Tú crees que a partir de ahora que estás entendiendo esto, vas a tener el deseo, la oportunidad, o te va a pasar por la cabeza hacer una escena simple para esta ocasión? Vestirte de forma simple para la ocasión. Presentarte tarde para la ocasión. Quedarte dormido para la ocasión. Excusarte de que estás cansado o cansada de la semana para esta ocasión. ¿Tú crees que vas a volverla a sentir como algo sencillo o mínimo? Pues estarías en un error. Y bueno, no estarías en un error porque al final de cuentas la convocatoria es para mí, no para nosotros, pues. Y si alguien de aquí no lo valora, ¿qué significa eso? Bueno, el Señor así le está poniendo, pues. Pero ni me enojo contigo ni nada porque es para mí, no es para todos. ¿Sí? Hoy en día, aún hay gente que en día de reposo no ha logrado dejar de trabajar. Y aunque tiene la oportunidad, y aunque ya lo sabe, y aunque conoce que el Señor puede sustentar, no quiere de verdad cambiar por esto. ¿Me puedo enojar? No, no puedo. Así que recuerda, por favor, aunque les hayas dado todo el curso básico, no te puedes enojar. Por acá y en este mismo momento hay personas que hacen unas cenas espectaculares de día de reposo. Y cosas bien exóticas, cosas bien lindas, cosas poco común, y hacen un fondue de quién sabe qué cosa que se ve increíblemente bueno, y se preparan y ponen algo re especial con la intención de que este momento sea ese momento de estoy presente delante del Señor. Claro, aquí está representando a las bodas del Cordero. ¿Y qué es cada viernes de Shabbat? Esa convocatoria a estar en la intimidad con tu Rey eterno. Perdón que haga tanto tiempo, que utilice tanto tiempo para esto, pero es que es tan importante y tan necesario que lo comprendamos. Conclusión de todo esto, no desaproveches estos momentos, porque el Señor te convoca a su santidad. La santidad, el Señor te llama. Ah, pero si te llamara el director de tu compañía, todo mundo listo a tiempo, y si te manda a llamar de madrugada, vas de madrugada, o si te manda a llamar de sorpresa, vas, y lo que sea, pues. ¿Cuánto más ahora que entendemos que el Señor te está llamando a su santidad? Concluyo nada más con esto, dice, y comieron y bebieron, dice, en presencia de Dios, y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérenme aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos se acuda con ellos. Entonces subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estos 40 días y 40 noches tienen un montón que ver, y lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a estar revisando y tratando, y vamos a estar platicando mucho de este conteo de días, y que si la cuenta de semanas y las 70 semanas y los 1330 y tantos días de Daniel, todo eso lo vamos a estar revisando. Pero a los 40 días hay una cuenta muy especial desde el mes de Elul hasta el inicio de la fiesta de Yom Kippur. ¿Sí? Los 30 días del mes más los 10 días de Tishri. Ahora platicaremos un poco más de esto. Conclusión de esto, creo que nos queda claro, no es una simple fiesta, sino que es una convocación de la santidad para mí. Quiero partir de algo muy importante, y es que el concepto de Yom Teruah
como lo hemos entendido y como lo hemos compartido y explicado, si bien es cierto, es muy lindo y por supuesto como lo ven en la pantalla es una forma en la que se escribe, pero no es la forma en la que se pronuncia. Y quiero contribuir con ustedes, quiero compartir esto con ustedes, porque la verdad es que quiero que puedan ustedes cada vez desarrollarse mejor en todo esto. Pero la palabra terúa no es lo más correcto para pronunciar. Acuérdense que el hebreo es un idioma que es gutural, por lo tanto, la forma más correcta para poder pronunciar esto sería como terúa o trua, ¿de acuerdo? Yom trua. Esa es la forma más correcta. Yom trua. Suena como francés, pero no, es hebreo gutural. ¿De acuerdo? Así que en ocasiones, voy a quitarle un momento a la pantalla, en un segundo, pero en ocasiones tú podrías haber estado escuchando o estar viendo, por ejemplo, ahora les comparto, denme un segundo, por favor. Ahí va a aparecer en un momento la información. Pero en ocasiones tú podrás ver que esta fiesta también se podría escribir como lo estás viendo en tu pantalla. Yom Teruah, ¿de acuerdo? Y esto es más correcto que terúa, ¿sale? ¿Y por qué nos importa esto? Porque la pronunciación va a ser también importante para comprender, para escuchar y para poder adaptarnos a lo que también nuestros hermanos de Judá están desarrollando o están comprendiendo o están aprendiendo con respecto a todo esto. Yom Teruah, ¿de acuerdo? Si batallas, puedes hacerlo más fuerte. Teruah, ¿de acuerdo? Pero terúa no existe en el hebreo. ¿Por qué terúa no existe? Porque la R, así como se escucha, no existe en hebreo, no existe. O es Torah, o si no puedes, dilo más fuerte, Torah, ¿de acuerdo? Yom Torah, ¿sale? ¿Y por qué es esto? Porque el Torah es un tipo de toquido, es un tipo de sonido de shofar que vamos a ver en un momento más, ¿de acuerdo? Pero bueno, estoy partiendo de aquí porque me importa mucho que ustedes también lo puedan como comprender. Ahora bien esto, detalles importantes con respecto a todo esto. De lo que mencionábamos ahorita, como la fiesta de Yom Teruah, ¿de acuerdo? Cada uno sabrá si lo aprovecha o si no lo aprovecha. Pues es una cita que sucede solo una vez al año. Hemos visto que la fiesta de Yom Teruah es una vez al año y que se celebra en el mes de Tisri, ¿sale? Pero aún así queremos limpiar mucho más toda esta explicación. El mes de Tisri, exactamente el concepto de Tisri, ¿de acuerdo? Ese concepto no proviene de la Torá puntualmente, Tisri, ¿de acuerdo? Sino que el nombre original para este mes no era Tisri, sino que era, ¿de acuerdo? Es el nombre Etanim. Les invito por favor a que vayamos a Primera de Reyes 8 y ahí vamos a poder descubrir que oficialmente este mes no se llamaba Tisri. Vamos por favor juntos a Primera de Reyes, capítulo 8, solo un segundo, si me hacen favor, y quiero que lo tengan bien apuntado porque el mes de Tisri es la forma más común. Sin embargo, con esta sesión yo quisiera que pudiera quedar claro que el nombre original no era Tisri, sino que era el nombre Etanim. Vean conmigo, por favor, en el versículo 2 de Primera de Reyes 8, que dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes primero en el día de la fiesta solemne. Pregunta de examen para Yom Kippur. ¿Cómo se llama oficialmente el séptimo mes? La respuesta no es Tisri, sino que será Etanim, que se conocía como el mes más poderoso. ¿De dónde provino el concepto de Tisri? Vino el concepto de este mes o este nombre a partir de las conquistas de Babilonia. El concepto de Tisri viene de la conquista de Babilonia o de esta conjunción o esta mezcla de los babilonios, de acuerdo, de forma que apareció después. En este mes se considera Etanim la palabra como el mes más poderoso, el mes poderoso, ¿de acuerdo? Y en este mes se dan las cosechas, es un mes de gran provisión, ¿sí? Y como decíamos hace un ratito, el mes de Tisri viene de Babilonia y tiene que ver con el inicio, así tal cual, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el concepto de el inicio. ¿Está bien? Está interesante esto, ¿verdad? Que no se llamaba Tisri el mes, sino que realmente era Etanim. Veo que Luis, has hecho así como varias veces, como que, órale, esto, órale. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás comprendiendo, hermano, en lo que los demás escriben?
Pues varias cosas que no había comprendido hasta hoy. Por ejemplo, eso lo de Tohua, que es un toquido del shofar, me impresionó demasiado. Hoy van a aprender cómo sonaría el turruá, ¿de acuerdo? Porque turruá lo creemos como que, pues tiene que ver con trompeta, porque trompeta, terúa, no, pues trompeta. Pero turruá realmente es un tipo de toquido del shofar, ¿de acuerdo? Rodi, vas a decir algo porque vi que abriste tu micrófono. Me llama la atención otra vez volviendo a Éxodo 24 y cómo termina cuando dice al final, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y nuevamente 40 días y 40 noches con Yeshua, ¿no? En el desierto. En el desierto. Totalmente. Ujú. Esa O cuenta es sea, importante. otro símil allí muy interesante, ¿no? Totalmente, hermano. Por supuesto que sí. Ahí nos damos cuenta cómo realmente no hay nada al azar. No hay dados que se hayan echado literalmente. El Señor lo puso ahí por algo. Completamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, teniendo todo esto presente, les hago como tal una línea del tiempo muy simple, muy directa, que está en su pantalla, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo durante esta temporada de fiestas. Es una temporada muy intensa. Quien quiera, quien pueda, quien tenga la intención, las agallas, el tiempo, el deseo, el esfuerzo, el corazón, la pasión por de verdad vivir estas fiestas, bueno, yo les quiero invitar a todo lo que hagamos que se puedan unir cuando sea posible. Espérenme porque aquí me está escuchando la Siri. Permítame. No sé qué está pasando, pero de pronto aquí creo, no sé, creo que hasta escucharon la canción porque se estaba compartiendo el audio, perdonen. Entonces, tenemos Yom Teruah, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la venida del Mashiach. Luego tenemos Yom, y vamos a aprender por qué no es Yom Kippur, no es la palabra correcta Yom Kippur, sino que la palabra correcta es Yom HaKippurim, ¿de acuerdo? HaKippurim, ¿de acuerdo? O Día de las Reconciliaciones. Este tema es importante, creo que aquí falta una animación, falta una animación, no apareció, pero tiene que ver con el Día de las Reconciliaciones, afligir nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pues estamos en un proceso de transformación. Vamos a ver por qué este día vamos a ayunar, por qué no es nada más no comer, sino que por qué hay que ayunar aún y por qué necesitamos al día de hoy tener ese ayuno presente. Vamos a darnos cuenta por qué estamos en ese tiempo de afligir, por qué estamos en ese proceso de transformación, por qué es importante vivir esto para entrar después a la fiesta de Sukkot, a la convocatoria de Sukkot, a la convocación de la santidad durante Sukkot, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con el sacrificio de 70 animales, como las 70 naciones. Tiene que ver con 7 días. La fiesta de Sukkot, ¿cuántos días dura? Dura 7 días, ¿de acuerdo? Y se le pega un octavo día, que es literalmente, una fiesta más que es con la que cierra prácticamente Sukkot. Y este octavo día hace referencia a la eternidad pegadito en un día después. Pues. Al final de cuentas, todo esto se conoce, este proceso, este tiempo, y ya cuando se cumple, mientras tanto se anuncia como Aharit Ayamim, que tiene que ver con los postreros días, o Atid Lavot, que tiene que ver con los días que están por venir, o los días por venir. Eso es lo que decían muchos de los profetas, bastantes personajes utilizaban estos conceptos como en los postreros días, como en los días por venir, en los días futuros tenía que ver con todo esto, ¿de acuerdo? Una vez más, les quiero pedir que vayamos a Levítico 23, pero vayamos un poco más adelante, y aquí está en su pantalla y se los quiero transliterar a la forma más correcta, en una versión que la verdad es que para mí es mucho mejor poder tenerla presente. Está en su pantalla de lado izquierdo, la versión Reina Valera, que dice, Levítico 23, versículo 23, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis, día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Mientras tanto, una traducción más correcta de todo esto, del hebreo directa, podría ser, habla con los hijos de Israel diciendo, escuchen cómo se traduce, vean, en la séptima luna nueva, la primera de la luna nueva, es un periodo de reposo. ¿Se acuerdan que dijimos que Etanim tenía que ver con el mes fuerte, en el mes poderoso? Él tenía que ver con el concepto de que era un mes de fuerza. Se los vuelvo a poner aquí en la pantalla para que lo puedan tener presente. Aquí está. Tiene que ver con
el mes poderoso, ¿sí? Y cuando habla, fíjate nada más, aquí dice, en la séptima luna nueva, y luego después dice, la primera de la luna nueva. ¿Por qué dice la séptima y después dice la primera de la luna nueva? Porque tiene que ver con el mes cabeza, con un mes donde empezaban a las cabezas de trigo empezar a cosecharse, ¿sí? Por eso es que después, más adelante, el mes de Tisri, o este mes, se convirtió en el mes del inicio del año, porque tenía que ver con estas cabezas de trigo siendo cosechadas. Estas cabezas literalmente que habían engordado y que ahora empezaban a pesar y que se empezaban a tambalear y a doblar del peso que tenía del propio grano. Entonces, cuando dice en la séptima luna nueva, la primera, haciendo referencia a Rosh, ¿de acuerdo? Que es las cabezas, la cabeza de los meses, porque es la cabeza del mes principal o del mes más importante en cuanto a la cosecha, dice de la luna nueva, es un periodo de reposo. ¿Cómo les cayó este reposo en plena semana laboral? ¿Qué tal les cayó el martes? Mira, la Lupita es la primera en decir, muy bien, adiós, adiós, Nestlé, por ahora no puedo hacer nada contigo, vaya. Yo lo mismo con mi negocio, literalmente están un chorro de mensajes de WhatsApp. Ahí está, lo siento, no voy a atender nada, hasta ya más tarde o si no, ya hasta mañana, así tal cual. Existirá para ti como un recuerdo de una truá, ¿sí? Yo sé que suena molesto y a veces como que incómodo en vez de decir terúa, pero turroa es lo más correcto, ¿sí? Un recuerdo de una turroa. ¿Qué es turroa? Es un tipo de toquido, que ahora me dirijo a eso, dice, un llamamiento de la santidad. Un llamamiento de la santidad. ¿Sí? No harás ningún negocio ni servicio y acercarás una ofrenda de fuego a Hashem, al Eterno, a tu Padre Eterno. Ahora sí te explico. Fíjate, Turruá es un toquido del shofar, pero no hay solo uno. Hay 4 toquidos del shofar. ¿Qué les parece esto? ¿Les gustaría identificar cada uno? Aquí está. Aparece el sonido de tequía, ¿de acuerdo? O tkia, más cerrado, sin el T, sino tkia, ¿de acuerdo? Ahorita que escuchen el video, ahorita que escuchen cómo sonaría esto, se van a dar cuenta cómo lo pronuncia esa persona, aunque está bastante en el inglés, pero bueno, la palabra tequía tiene que ver con soplido y es un sonido extendido y claro, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Yahweh como Rey Supremo, ¿de acuerdo? Es un sonido extendido y claro, ¿sale? Ahorita vamos a escuchar cómo se escucha. Por su parte, hay otro toquido que se llama Shevarim o Shvarim, ¿de acuerdo? Shvarim, que también es más correcto, Shvarim. Ahora yo le voy a pedir a Samuel que por favor pueda como, y un servidor también vamos a estar fomentando la correcta pronunciación de las palabras para que podamos también como empezar a tener este profesionalismo mucho mayor, ¿de acuerdo? Shvarim, que tiene que ver con un concepto, con un sonido como de un toro, ¿sí? Y en esta ocasión son 3 toquidos, son 3 sonidos cortos en sucesión. Turú, 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 ¿de acuerdo? Los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma en la presencia de Yahweh. Básicamente es un llamado al arrepentimiento. Por otra parte está Truá, ¿de acuerdo? Que ese tiene que ver con el concepto de alarma, que son 7 muy breves toquidos y en rápida sucesión. ¿Ya, de acuerdo? Dice, los cuales llevan un sonido de alarma o alerta. Y por último, Kia Gerolá o Gedolá, ¿de acuerdo? Que es el gran toque, es como el tequía, ¿de acuerdo? Pero mucho más largo en un llamado, dice, y es un llamado de parte del rey a su pueblo, perdón, para que acuda a su presencia. Todo eso es lo que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Quiero presentarles ahora este video y lo puedan identificar junto con su servidor para que lo puedan ver. Fíjense, se los presento acá, presten la atención y a la izquierda va a aparecer como la clave para que lo puedan recordar. Kia tiene que ver con un sonido extendido, Shvarim tiene que ver con 3 cortos. Estos 2 se van a repetir muchas veces, de acuerdo, el primero y el segundo. El Tehuá, de acuerdo, se va a repetir muy poquitas ocasiones y el Kia Gedolá se va a repetir, se va a hacer una sola vez y al final.
Eso es muy común que se toque de esta forma. Por eso es que el video que les presentamos tiene que ver con esto. Aquí va, escúchenlo por favor. Tkiya. Shvarim Trua. Tkiya. Tkiya. Shvarim Trua. Tkiya. Tkiya. Shvarim Trua. Más juntos. 3, 7. Tkiya. Tkiya. 1, sonido extendido. Shvarim. Solo este. 3. Tkiya. Tkiya. Shvarim. Tkiya. Tkiya. Shvarim. Tkiya. Tkiya. Trua. 7. Tkiya. 1. Tkiya. Trua. Tkiya. Tkiya. Trua. 7. Tkiya Gadola. Largo. Ahora sí quedó claro. ¿Ya se entendió ahora sí? Está tremendo, ¿no? Y ahora sí se entendió. Y luego dijeron así como que, ¿y es que por qué hay diferente? Bueno, es porque cada uno, y el que lo está explicando, está narrando, ¿de acuerdo? Al final sí lograron entrenarlo bien, ¿no? 3 toquidos hacen Fahim, ¿de acuerdo? Uno que es mediano es Tequía, lo repitió muchas veces. Tohuá, ¿de acuerdo? Que son 7. Y el Tequía Gerolá solamente es 1 y bastante largo. Ahorita a ver si puedo encontrar al final uno que me gusta mucho cómo lo toca en una sinagoga de Nueva York, que verdaderamente me apasiona mucho cómo lo hacen. Pero mientras tanto, creo que este video nos ayudó muchísimo para entenderlo, ¿de acuerdo? Y ya se entendió ahora sí. Ahora sí, Turruá, Yom Turruá, ¿a qué hace referencia? A 7 toquidos que implican alarma o alerta. ¿Se acuerdan que empezamos a platicar desde el sábado pasado que Turruá o Yom Turruá tiene que ver con alarma o alertar? ¿Se acuerdan que empezamos diciendo eso? Que ese es el único propósito de Yom Teruah. Ahora sí se confirma por qué. ¿Sí? Se los presento de vuelta a manera de lista para que lo tengan una vez más, en caso de que no lo hayan apuntado. Aquí está. Teruah tiene que ver con 7 muy breves sonidos y en rápida sucesión, los cuales llevan un sonido de alarma o alerta. ¿De acuerdo? ¿Para qué iban a alarmar o alertar? Para un montón de cosas. Ya fuera para la guerra, porque ya venía el novio, porque había un tipo de robo y demás. Ahí, ojo con eso, porque tiene que ver con que había un ladrón. Ahí entiendes la relación que dice que él vendría como ladrón en la noche para el que no estuviera presente en el día. Vamos a pensar así, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de que esto va a ser un turruá. ¿No está Julio aquí en la reunión? Bueno, para que le digan a Julio que se prepare con el turruá y que no nos pase como ayer, sino que ahora sí ya le salga y que vaya así, ¿de acuerdo? 7 toquidos, ¿de acuerdo? Luis, también tú deberías empezar a prepararte de alguna forma, mira que ven por un sofá o algo, o si no, cómprense el suyo por Amazon o manden comprar a Israel. En Israel les aseguro, aquí en México cuestan como 5,000, 8,000 pesos un sofá como el que tenía la persona esta.
En Israel, literalmente tú vas a cualquier lugar de souvenir y el mismo shofar te lo venden por $10, por $12, así están en unas canastas de decir como si fuera el montón, así agarra el que quiera, se lo vendo cualquiera, y si me compra 2, se lo doy a $8, si me compra 3, se lo doy a $5, está baratísimo, está baratísimo comprar ese tipo de artículos, y acá es mucho, muy diferente, allá tiene que más que ver con este concepto de souvenir, mientras que acá es como algo tan, tan profundo, ¿no? Entonces, ¿queda claro para qué es Turruá? Queda muy claro, supongo que sí, por supuesto que sí. Bueno, continuando con los detalles, yo les quiero pedir que vayamos a números 10, por favor. Vamos a hablar, vamos a empezar a notar que esto tiene que ver con un concepto de responsabilidad delante de Dios. Número 10 dice, y en el día de vuestra alegría, lo tienen en la pantalla, en el día de vuestra alegría, ¿de acuerdo? Y también se lo voy a poner en la traducción más correcta, dice, y vuestras solemnidades, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses. ¿Cómo se dice principios de vuestros meses? Rosh Hodesh, ¿cierto? Cabeza de mes, muy bien. Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos. Por favor, todo el mundo, anótelo. Nos vamos a empezar a reunir cada principio de mes, ¿sí? Cada principio de mes. Les cuento una cosa para que de verdad puedan comprender a qué punto es mi deseo que se pueda captar esto. Miren, les cuento algo bien sencillo, bien sencillo. Ayer que íbamos a reunirnos, yo quería instalar correctamente los foquitos que tenemos en el jardín. Y yo dije, no, pues ahorita queda, esto está rapidito, ¿no? Porque ya nos vamos a reunir, porque ya queremos que todo esté en orden, porque estaban puestos como que de forma como temporal. Y ahí va el Ezequiel, ¿no? Se despertó re temprano para que el sol no le pegue y cuánto. Y empiezo a poner mis foquitos, pero me sentía muy mal y me regresé un ratito a descansar y cuánto. Bueno, no les miento, pero acabé de poner esos foquitos como a las 5 de la tarde. O sea, me tardé un montón y cuando ya estaban todos puestos se cayeron otra vez todos. Y otra vez batallé. No, fue una cosa que yo dije, estoy a punto de tirar la toalla. Y les cuento esto de una forma como, no como para autoconmiseración, no les cuento eso, sino porque mi deseo es que de verdad, porque quedaron re bonitos. Ya cuando terminé y ayer que subí a la segunda planta y vi cómo se veían desde arriba, quedaron muy bien. Les voy a pasar una foto, Clau y Rodo, que ustedes están acá, no están acá, pues, para que me entiendan a qué me refiero. Pero dije, esto es para que en verdad podamos reunirnos cada mes. Como si fuera salón de eventos así especiales para decir, este es el lugar donde nos vamos a reunir cada inicio de mes. Quien quiera y quien pueda, porque esto no se trata de que es que la comunidad se va a juntar, sino se trata de qué? De que a mí me está convocando el Señor. ¿Sí? Y qué mejor que podamos reunirnos todos juntos, pero si aún así estoy solo con mi familia o si solo estoy con una persona, no importa, pues, yo quiero de verdad, quiero cuidar eso. El Señor me está llamando, ¿cómo podría desaprovecharlo, no? Y dice, bueno, y en los principios de vuestros meses tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Señor vuestro Dios. Les pongo una traducción abajo, dice, en los días de tu regocijo, en las cabezas de tus lunas nuevas, soplarán con las trompetas, fíjate cómo dice eso, trompetas rectas. ¿Qué son las trompetas rectas que habla números 10? Bueno, son las trompetas que estaban hechas de, ¿se acuerdan? Trompetas de plata. Exacto, bien, Rodo, bien, Pativiera. Son trompetas de plata que habían estado labradas para el templo. Y dice, sobre tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de restitución existirá para ti, para recordar el rostro, fíjate nada más esto, para recordar el rostro de tu Elohim. Yo, Adonai, tu Elohim. ¿Quién es el rostro de tu Elohim? ¿Quién es? ¿Quién es este rostro de Elohim que te hace recordar cada inicio de mes? Es Yeshua. Cada inicio de mes es para que recuerdes el rostro de Yeshua. Cada inicio de mes es para que tengas presente a Yeshua. ¿Creen que sea importante los inicios de mes? Por supuesto que sí. Isaías 66 establece y dice que en los tiempos donde se haya restaurado todas las cosas, dice que el pueblo de Israel vendrá de mes en mes, de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo. ¿Por qué no empezar ahora? Man, es una fiesta, es una reunión, es una convocatoria. ¿Por qué no empezar ahora?
Sería lindísimo, en verdad, que logremos hacer esto. Es cansado, yo sé, y a veces estorba en nuestra semana laboral, en nuestros planes, pero sabes una cosa, tiene todo que ver con nuestro Padre Eterno. ¿Sale? Dice, existirá para ti el recordar los rostros, el rostro, perdón, de tu Elohim. Tiene que ver con eso. ¿Sale? Ahora bien, fíjate nada más. Las trompetas rectas son las trompetas de plata de las que habla Números 10:2. En el día del templo, en los días del templo, perdón, había dos que tocaban las trompetas rectas, ¿de acuerdo? Ellos tocaban el sonido o el toquido de Kia y Shevarim, ¿de acuerdo? Estos dos como instrumentistas, uno tocaba Kia y el otro tocaba Shevarim. Lo tocaban y sonaba con fuerza. Pero había un tercero que tocaba un shofar. Ya no tocaba nada más, ya no tocaban, perdón, o no solamente se tocaban estas dos trompetas, las de plata, sino que había un tercero que tocaba un shofar, ¿de acuerdo? Y este tocaba el sonido de turruá, ¿de acuerdo? Turruá, ¿de acuerdo? Uno más tocaba turruá, según la Mishnah, según esta tradición, perdón, ustedes ya saben qué es la Mishnah, establece y dice que ¿cómo se dice? Este shofar era de un animal diferente y esta era un animal, perdón, este cuerno era de un íbice. Entonces, imagínate este momento, imagínate el sonido de sonar la trompeta de plata y luego otra vez la trompeta de plata, ¿de acuerdo? Con Kia, que dijimos que es Kia, tiene que ver con estos sonidos medianos, ¿de acuerdo? Que es uno solo. Después Vahim son tres, turú, 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 y después Turruá tiene que ver con 7 que indican alerta o alarma. Esto pasaba en los días del templo. ¿En qué ocasión? Cada inicio de mes. Un llamado especial a los varones de esta comunidad, estudiantes de la palabra del Señor, aprendan a tocar el shofar. Aprendan a tocar el shofar. ¿Sale? Aprendan, pues. No es difícil, requiere práctica. Y es que el siguiente año estamos pensando, con la bendición de nuestro Rey, si Él nos permite, hacer un evento mucho más grande y evidente a nivel ciudad. Yo no sé, Rodos, ustedes si quieren venir para acá en ese tiempo para que también se unan con nosotros y acá se ponga bien machinzote todo. Igual, Clau, que parece entonces ya también esté tu esposo también bien enterado, bien entrado con todo. Qué bendición sería, ¿no? Pero porque no vamos a tocar a la Iseban y va a ser... No, o sea, va a ser con ensayo correcto. Y se va a tocar Kia en el momento de Kia. Shvahim cuando sea el momento de Shvahim. Y cuando sea Turruá, se necesitan escuchar los 7 al mismo tiempo. Si son 30 personas tocando, los 30. Igual. Así pues. ¿Sale? Que sea de verdad con orden correcto. Que sea literalmente delante del Señor de forma correcta. ¿Vale? Imagínense ese sonido en el templo del Señor, en el tabernáculo, cómo se escuchaba esto, pues. Que era lo que literalmente las personas escuchaban, en una cosa tremenda, estruendosa. Imagínate la presencia del Señor, literalmente, el Eterno mismo en ese momento, y el sonido del shofar tan fuerte. ¿Cómo crees que se sienta a nivel en la carne, pues? Eso te derrumba, pues, te deja de verdad en el suelo, de verdad destruye toda la maldad en todos los aspectos, literalmente, ¿no? ¿Qué otra cosa con relación a todo esto? Números 29:1 dice, en el mes séptimo, el primero del mes, tendrán santa convocación. Vean otra vez cómo vuelve a aparecer. En el mes séptimo, el primero del mes, bueno, tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán, o será día de sonar las trompetas. Una traducción sugerida podría ser, y en la séptima luna nueva, en el primero de la luna nueva, existirá un llamado de la santidad para ti. No harás ningún trabajo, de negocio, dice, o de servicio existirá, como un día de turruá para ti. Sería como un día de alarma o alerta. Perdón, que no sé si tenía lentes. Ahí está. De turruá, de alerta, de alarma para ti. ¿De acuerdo? Ah, por cierto, miren, este es un íbice. Y va a ser un shofar que fuera plano. Aquí está. Esto es un íbice. Por si no sabían, es este. Y de aquí también se puede sacar un shofarot o un shofar. ¿De acuerdo? Aquí está. Vean, están súper largos. Acuérdense que puede hacerse shofarot
de cualquier animal que sea kosher. ¿Se acuerdan cómo es un animal terrestre kosher? Que tenga pezuña hendida y que rumie, ¿de acuerdo? Cualquiera que cumple con estas dos características se puede utilizar para hacer un shofar, ¿sale? Ok. Vamos por favor a 1 de Tesalonicenses 4, por favor. Y vamos a empezar a ver estas responsabilidades que tenemos al día de hoy. Están en su pantalla como quiera. Empieza diciendo 1 de Tesalonicenses 4. Leeré a partir del versículo 13 que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, dice, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y aquí está, atención porque esta parte es importante, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. La palabra arcángel en el hebreo, déjenme les digo que no existe. La palabra arcángel en el hebreo no existe. La palabra correcta es Sa'ar Tzva, ¿de acuerdo? Sa'ar Tzva. Y esa palabra, Sa'ar Tzva, tiene que ver con el príncipe o con el capitán de los ejércitos del Señor, ¿de acuerdo? Eso es lo que se tradujo como arcángel. Y en este caso, el que tiene esa posición es Mijael o Miguel, ¿de acuerdo? Sa'ar Tzva dice, y con trompeta de Dios, pues, ¿qué es trompeta de Dios? Por supuesto, shofar. Imagínense el tamaño de el shofar de Miguel. Imagínense el tamaño de este shofar de este capitán de los ejércitos del Señor. ¿Qué les parece? Imagínense cómo se va a escuchar. Dice el mismo Señor con voz de mando y dice con voz del capitán del ejército del mismo Miguel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, y aquí está, primera cosa que vamos a ver hasta ahorita, en 1 Tesalonicenses, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Responsabilidad, apúntalo bien ahí, responsabilidad que vemos acá, necesitamos alentarnos unos a otros. Este amor que es el perfeccionamiento de uno mismo con el fin de servir a los demás. Imagínate esto, me perfecciono con la palabra, con el concepto del nuevo nacimiento aplicándose en mi vida. Ahí está el perfeccionamiento. El Señor nos quiere hablar todos los días, el Señor anhela esa intimidad con nosotros, pues Él nos quiere perfeccionar. ¿Por qué nos quiere perfeccionar? Porque si no nos perfecciona no puede estar con nosotros. Acuérdate, su santidad repele nuestra carnalidad y Él nos quiere perfeccionar. Para los hombres, ¿cuál es la acción más importante para perfeccionarse, varones? La oración. Varones, un llamado a la oración. Ahí está ese perfeccionamiento. Para los que están leyendo el libro En el Jardín de la Paz, saben perfectamente que establece esta idea como la Itbodedut. ¿Se acuerdan? La Itbodedut, la plegaria personal con el Creador. ¿Sí? Y esto en consecuencia, tu familia reflejará puntualmente este mismo rasgo de carácter. Él nos quiere perfeccionar y lo va a hacer a través de la oración. Él va a buscar a santificarte porque Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Esto no es opcional ni es una probabilidad. Esto es algo que va a pasar. Y cuando digo esto, Él te va a santificar. Por las buenas o por las malas, pero te va a santificar. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gustaría? Pues tremendo, ¿no? No hay opción. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, ni uno solo, Señor. Él nos va a santificar. De forma definitiva lo va a hacer. Qué tremendo, ¿no? Qué emocionante también. Aprendamos esto desde ya. Primera cosa que estamos viendo acá como responsabilidad actual, alentaos, dice acá versículo número 18, los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Esfuércense unos a otros.
Y esto es una cosa que nadie más puede hacer más que el Señor a través de esta comunión individual con cada uno de nosotros. Este deseo de alentarse, de conocerse, pues, de alentarse unos a otros, solo es algo que el Señor puede hacer y nada más. Una cosa más, Primera de Corintios 15, si me hacen favor. Primera de Corintios 15, del 50 al 53, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo estableció la idea de que la ley es espiritual? ¿Se acuerdan que lo vimos en Romanos? La ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Y dijo Pablo, por lo tanto, encuentro que la ley es en mandamiento es en verdad justo, bueno y santo. Y dice acá, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Qué es final trompeta? Perdón, la última trompeta que sonará, turruá. Porque se tocará la trompeta del shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Tienen dudas de que Yom Teruah tenga que ver con esta alarma o alerta? Creo que ya ninguna duda. Para nada. Primera de Pedro 2, déjenme ver una cosa, si no se me pasó, denme un segundito. Perfecto, todo es para perfeccionarte, todo es para llevarte a Él, todo es para acercarte a Él completamente. Primera de Pedro 2, del 11 al 12, les invito a que vayamos por favor todos juntos, ese no lo tengo en la pantalla, pero si tenemos Biblias todos. Primera de Pedro 2, del 11 al 12, vean lo que habla Pedro en este punto acerca del día de la visitación, y miren con qué lo relaciona Pedro. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ese concepto, el día de la visitación, se conoce en el hebreo como Yom HaKedah, ¿de acuerdo? HaKedah. Y ese concepto se reconoce la idea, pues, de la idea de la visitación del Eterno al buscar, al enjuiciar, perdón, a su nación. Esa idea del día de la visitación, Pedro la está relacionando con el concepto de los gentiles, ¿sí? Al día de hoy los judíos están celebrando Rosh Hashanah, y bueno, está bien, el Señor así lo está permitiendo, pero aquí hace referencia y dice, mantengan vuestra buena manera de vivir buena entre los gentiles. ¿Cuál es otra responsabilidad que tenemos de aquí a que sucede todo eso? Mantener un correcto testimonio delante del Señor en presencia de los gentiles. Esa es otra responsabilidad. Está difícil, ¿verdad que sí? Una ocasión cuando Pablo estuvo de visita en Tesalónica y conoció a un grupo de judíos que estaba por allá, nacidos de judíos, completamente de origen judío. Cuando Pablo visitó, les compartió este mensaje, y cuando les compartió este mensaje, literalmente, muchos de los tesalónicos o de tesalonicenses, pues, se convirtieron y comenzaron a comprender sobre esto. Pero cuando los príncipes o los principales sacerdotes, no, perdón, los principales líderes de esa nación se llenaron de celo, prácticamente echaron de ahí a los que estaban siendo convertidos, y Pablo ya se había ido para esos entonces, y cuando Pablo se entera, se preocupa mucho por este grupo de judíos que habían sido echados de entre el pueblo de los tesalonicenses, y les envía una carta por mano de Timoteo. Esta carta es la carta de Primera de Tesalonicenses, ¿sí?
Y cuando le mandan la carta y cuando Timoteo los visita, Timoteo se da cuenta de que son una comunidad bastante bien fortalecida, que ha comprendido, que ha ido desarrollando, que ha aprendido. Y no solo eso, sino que era una comunidad que estudiaba, pero que tenían un tema y un conflicto importante para comprender lo relacionado a los últimos tiempos. Pablo, conociendo esto, después de que escucha las noticias por parte de Timoteo, Pablo decide enviarles una segunda carta. Y esta segunda carta se acostumbra dentro de nuestra comunidad a estudiar durante los días de Yom Teruah. ¿Qué les parece si le echamos un vistazo? Y con esto vamos a cerrar la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Me acompañan, por favor? Una carta compuesta solo por 3 capítulos, pero en verdad bastante sustanciosos. Una carta que va a dar como este pie, que nos va a dar este pase a gol en relación al estudio próximo que se avecina con respecto al estudio de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Pero que hoy vamos a hacer prácticamente una lectura de manera general. ¿Están conmigo? Segundo de Tesalonicenses, ¿es correcto? Perfecto. Empieza diciendo y dice, bueno, antes vamos a dividir esto, por supuesto, en los 3 capítulos. El primer capítulo vamos a ver el concepto de fe, amor y esperanza. En el segundo capítulo vamos a ver el concepto del Día del Señor en relación a Yom Kippur, que les digo que viene después de Yom Teruah, o Yom Teruah, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 3 vamos a ver los requisitos para ser usados por Dios, que tiene que ver con el primer requisito que mencionábamos ahorita, del alentarnos unos a otros, ¿de acuerdo? Y empieza diciendo el capítulo 1 en relación a la fe, a la esperanza, al amor, esos conceptos. Empieza diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ya sabemos que la palabra iglesia tiene que ver con los sacados fuera. Y sigue diciendo, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios, dice, por vosotros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Dijimos hace un momento que la primera responsabilidad que tenemos delante del Señor dentro de todo ese tiempo es el alentarnos y el amarnos los unos a los otros. Los de Tesalónica estaban viviendo completamente correcto esto. Dice, perdónenme, el versículo número 3 dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros va creciendo, dice, abunda para con los demás. Esta responsabilidad está bastante bien comprendida y aplicada. Dice el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por tanto, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Imagínate esto, desde entonces ya se venía viendo ese concepto de persecución y tribulación. Y sigue diciendo, esto es la demostración del justo juicio de Dios. ¿A qué les suena, estudiantes de la Biblia, el justo juicio de Dios? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto ese concepto? ¿Dónde lo vimos? ¿Quién se acuerda? En Romanos, ¿se acuerdan? Que el justo juicio de Dios se evidencia a partir de lo malo que nosotros somos. Y sigue diciendo, versículo número 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ya está empezando a hablarnos todo esto con respecto a la venida de Yeshua. Y luego sigue diciendo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, atención aquí Gerald, como lo hemos visto, ni obedecen al evangelio. Por eso la carta de los romanos sería como que la cúspide de estudio y a partir de ahí para abajo todas ya se van a entender más fácilmente. Y ya entendemos que implica el obedecer al evangelio de Dios. Hago una pausa acá, porque si bien es cierto, en el curso básico vemos cómo Pablo nos explica que el evangelio se cree y que Pedro dice que el evangelio se obedece. Pero Pablo a los tesalonicenses les dijo con toda claridad
que el evangelio también se obedece. Tenemos la certeza de que Pablo también predicaba que el evangelio se obedecía. Y dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser, dice, admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice, mas ahora, perdónenme, poder, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Atención que en el versículo 9, en el versículo 7 por ahí, estuvo platicándonos acerca de que también hay y habrá tribulación durante este tiempo para los de Tesalónica, ¿sí? Ellos estaban dudosos con respecto a los últimos tiempos. Incluso había algunos de ellos que creían que la resurrección ya había pasado. Por eso Pablo veía bastante pertinente mandar esta segunda carta, ¿sí? Y en relación a esto, se estaba especulando con respecto a la tribulación, con respecto a qué pasaría durante ese tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí deja ver algunos vestigios de esos conceptos y habla con respecto, por ejemplo, en el versículo 9, excluidos de la presencia del Señor. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado. Versículo 10, y será admirado en todos los que creyeron. Versículo 13, por lo cual asimismo oramos por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, pues. Y con todo esto, tendríamos que platicar un poquito acerca de la gran tribulación. No será hoy el día en que lo empecemos a ver, porque ya vamos a entrar a Apocalipsis, así que desde ya todo el mundo está invitado a estudiar con nosotros. Y dice el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, dice, fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿sí? Y después dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto, como estoy diciendo, lo vamos a ver mucho mejor cuando arranquemos con Apocalipsis. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene, al presente, perdón, lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo número 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es inicuo? El inicuo es el que está en contra de la Torá, anomos, de acuerdo, sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira esto, el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué te parece eso? Está increíble, ¿no? Darse cuenta que la salvación en relación con todo esto prácticamente es un regalo, pues lo que ya hemos visto en Romanos. Y luego sigue diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
Otra vez, Pablo está dejando notar cómo realmente esa elección, dice, es desde el principio para salvación, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, casi prácticamente por cerrar, dice, así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos llamó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Fíjense cómo empieza diciendo eso. Dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Primera responsabilidad que nos queda durante este tiempo. Apúntenlo, por favor. Primera es orar. Orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y después dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjate cómo dice esto. Aquí dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Antes de seguir avanzando, aquí en el versículo 1 aparecen dos responsabilidades. Aparece primero, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Primero es orar y segundo, que abunde la palabra del Señor. Re importante eso, que abunde la palabra. Pegadito a esto, literalmente dice el versículo 3, para que seamos librados de hombres perversos, porque no es de todos la fe. Versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Tercera razón, tercera cosa, confianza durante las tribulaciones. 1, dijimos, es orar. 2, aprender palabra. Y 3, confianza durante las tribulaciones. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cuarta razón, cuarta responsabilidad, amar y paciencia. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos saben de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Sí? Fíjate lo que dice acá, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza de nosotros. Quinta responsabilidad, la santidad. Quinta responsabilidad, la santidad. Dice el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. Fíjate cómo dice esto. Dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Sexta y última responsabilidad prácticamente, libérate de la pereza y la avaricia. Pablo dice, nosotros no les pedimos nada. No les pedimos nada. Versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Dice, no porque no tengamos derecho, ellos decían, sabemos que tenemos derecho porque ese es nuestro trabajo, pues. Comemos literalmente de lo que ustedes nos dan porque prácticamente ese es nuestro sustento. Vivimos para esto, pero no vamos a abusar de eso. No va a ser por eso que les pidamos dinero. Hay un versículo que dice, compra la verdad y no la vendas. Yeshua dijo literalmente, cuando vayan a buscar ovejas perdidas y vayan a capacitarlas,
No se lleven para ustedes ni bordón, ni alforja, ni doble túnica, ni calzado, ni alimento, ni nada, porque allá les van a ofrecer, allá les van a dar. Dice, versículo número 10, porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Número 7, hacer el bien. Responsabilidad séptima, hacer el bien. Esto es lo que vamos a practicar durante estos tiempos que estamos de aquí a que el Mesías vuelva. 7, hacer el bien. Versículo número 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese enseñadlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía que les escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Conclusión de este día, mi estimada familia, y lo que más me importa que quede re claro, porque todo lo demás va a quedar claro en un futuro muy cercano, es el Señor nos convoca a su santidad. Literalmente es el Señor quien nos está convocando cada día de reposo, cada Shabbat, cada ocasión que estamos literalmente de frente al Señor. Son los días en los que Él nos ha convocado, nos ha traído delante de Él, quiere hablarnos, quiere literalmente invitarnos a su santidad. Y esta parte, mi estimada familia, de verdad necesitamos aprender a valorarla aún mucho, mucho, mucho más, y que aprendamos a acudir a sus citas como lo es esta ocasión, con alerta, así como lo es el sonido de tu ruá, ¿de acuerdo? Y que realmente podamos acercarnos a Él con esta confianza, sabiendo que Él nos quiere impartir de su santidad. Cerremos este día, mi estimada familia, con el sonido del shofar una ocasión más, escuchándolo, prestando atención todavía más, pues teniendo presente que Él nos está llamando a su santidad, que Él quiere de verdad santificarnos. Así que familia, pónganle atención y cerramos en esta ocasión. Not only is Benjamin Warshawski one of the great shofar calls, Vadim Niles Township Jewish Carnival available to the whole world. Shvarim Trua. Kia. Kia. Shvarim Trua. Kia. Kia. Shvarim Trua. Kia. Kia. Shvarim. Kia. Kia. Shvarim. Kia. Kia. Shvarim. Kia. Kia. Trua. Kia. Kia. Trua. Kia. Kia. Trua. Tekia Gadola.
Padre, danos la oportunidad, Señor, de aprender a escuchar tu voz, de aprender a estar presentes en tu presencia, Señor, y de valorar, Señor, tu invitación cada semana, cada inicio de mes, cada fiesta, Señor, para escuchar tu voz, para estar delante de ti, Padre, para ser impartidos y llenos de tu santidad, Señor. Que de verdad cada día podamos conocerte más, podamos acercarnos a ti, Señor, podamos conocerte con toda certeza y con toda razón, Señor, con mayor cuidado, Padre. Y que tu presencia y tu voluntad, Señor, sea lo que realmente rectifica nuestras vidas, Señor. Permítenos aprender a valorar tu intimidad, Señor, y que sea cada ocasión más y mejor, Señor, nuestros tiempos de intimidad contigo, Padre. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias por esta fiesta. Gracias por alertarnos, Señor. Gracias por alarmarnos. Gracias por levantarnos, Señor, por estar presentes delante de ti, Señor. Y que en verdad esta fiesta que se acerca de Yom Kippur, Señor, 10 días, Padre, de examinación, de cuidado, Señor, podamos en verdad reconocerte, podamos en verdad reconocer nuestros errores, reconocer nuestras flaquezas, reconocer nuestras debilidades, Señor, y que en verdad sea tan real, Señor, el acercarnos a ti, el agradecer tu perdón, el afligir nuestros cuerpos, Señor, el ayunar, Señor, el estar listos y presentes, Señor, en tu próxima convocatoria de la santidad. Padre, gracias por estos momentos. Padre, bendices a mi familia, Señor, que está hoy acá. Permítele, Señor, a cada uno de ellos, en verdad, conocerte aún con mayor certeza, Señor, y que la voz del pastor sea lo que suene en nuestras vidas, Señor, como este shofar que se levanta, Señor, para alertarnos, para alarmarnos, Señor, y reunirnos, Señor, para estar delante de ti, Padre. Gracias por estos momentos. Te bendigo, mi Rey, por Yeshua, tu Hijo precioso, Señor. Amén y amén. Amada familia, que tengan un hermoso cierre cada quien de ustedes ahí en casa, pues que el Eterno les bendiga. Preparémonos para Yom Kippur, que vamos a aprender que es Yom HaKippurim, ¿de acuerdo? Preparémonos durante este tiempo, son 10 días, familia, de autoexaminación, de reflexión, de revisión personal, de saber qué es lo que está en nosotros, qué es lo que está pasando con nosotros. Ahí veíamos un versículo que dice literalmente, no hay combinación entre la carne y lo espiritual. El Señor nos está llamando cada vez más a limpiarnos y ya no hay oportunidad. Bueno, es que está pasando, bueno, es que estoy débil, es que un poquito y es que un poquito más, Señor, y otra oportunidad y otra oportunidad. Cada vez va a ser menos esta oportunidad para poder estar fluctuando. ¿Saben una cosa? El Señor nos está llamando a su santidad. Aprendamos a valorar eso. Ya dijimos, Él nos va a santificar, o por las buenas o por las malas, pero nos va a santificar. Aprendamos a hacerlo por las buenas. Familia querida, que tengan una buena noche. Bendiciones para todos y estamos por ahí en contacto. Bendiciones, que tengan una buena noche. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye.